Todos hemos escuchado hablar sobre el estrés, pero ¿qué es en realidad el estrés? El estrés es un mecanismo de defensa del organismo que nos permite defendernos o actuar de una forma inmediata ante situaciones de emergencia. De acuerdo a la psicología clínica, el estrés también puede reconocerse como una respuesta adaptativa y automática del organismo ante una situación amenazante que es un agente estresor. Ese agente estresor puede ser interno o externo. Un agente estresor interno son nuestros pensamientos negativos o emociones. Y también puede ser un agente externo, que son todo el entorno social o el entorno en el cual nos desenvolvemos. Este agente estresor nos ocasiona una respuesta cognitiva y esa respuesta cognitiva a la vez nos va a ocasionar una respuesta fisiológica en el cuerpo y una respuesta conductual. Las características del estrés se pueden manifestar de 4 formas: en emociones, pensamientos, conductas y cambios físicos. En emociones puede ser ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión, pensamientos, dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, conductas, dificultad en el habla, risa, llanto, etc. Y cambios físicos como músculos retraídos, dolores de cabeza, problemas estomacales, fatigas y palpitaciones. ¿Qué tipos de estrés tenemos? Existen 2 tipos de estrés: el estrés positivo, que es conocido como eustrés, y el estrés negativo, que es el distrés. El eustrés nos permite afrontar de forma positiva cualquier problema que tengamos. Encontramos una forma positiva de afrontar un problema, con una mejor percepción de la situación, una búsqueda de situaciones, de soluciones eficientes, y prepara el organismo para actuar de forma rápida. El caso contrario sucede con el distrés, que es el estrés negativo. El estrés negativo, en vez de ocasionarnos, de permitirnos salir airosos de una situación problemática, hace que nos impide enfrentarnos a la situación amenazante. Nos causa fatiga, altos niveles de ansiedad, irritabilidad, ira, y al mismo tiempo nos produce en el cuerpo una sobreactivación en el organismo, una incapacidad para concentrarnos y una inadecuada estrategia de afrontamiento. ¿Qué tipos de estrés también podemos tener como un caso de estrés? Está el estrés laboral. El estrés laboral ahora está muy de moda porque en todas las empresas, en todos los sitios laborales, los colaboradores, los trabajadores siempre tienen presiones de trabajo, ya sean sobrecarga, un mal clima o una mala cultura laboral. Entonces esto ocasiona que o una sobrecarga de trabajo, un maltrato. Entonces ocasiona que los colaboradores, los trabajadores se sobrecarguen, se estresen y a la vez pueda tener un bajo rendimiento, pueden tener problemas físicos o problemas de salud, y eso produce al mismo tiempo un alto índice de ausentismo, que es uno de los mayores problemas que presentan en las empresas. Uno de los problemas también del estrés laboral es el síndrome de burnout, que es el síndrome del profesional quemado, que es cuando ya el estrés es un estrés muy crónico, es una sobrecarga de trabajo o sobrecarga de responsabilidades, y el profesional presenta un cuadro de agotamiento, presenta un cuadro de depresión, y le resulta imposible seguir desempeñándose sus labores, tiene una incapacidad de trabajar. Eso también sucede, por ejemplo, en el caso de los colegios, cuando un profesor de escuela tiene demasiados alumnos con muchos problemas de comportamiento, conducta. Esos profesores también tienen este problema del síndrome de burnout porque se sienten incapaces a veces de resolver tantos problemas con los alumnos. ¿Cuáles son las fases del estrés? El estrés tiene 3 fases. La primera fase, que es la fase de alarma o huida. En esta fase el cuerpo produce el máximo de energía para prepararse para la huida o para el afrontamiento del estrés. El cerebro envía señales que activan una gran segregación de hormonas. Esas hormonas al mismo tiempo producen un efecto fisiológico en nuestro organismo que se traducen en palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, agudización de los sentidos y una tensión muscular. La segunda fase es la fase de adaptación, que también se le conoce como la fase de resistencia. En esta fase también el cuerpo mantiene una situación de alerta, pero al mismo tiempo vuelve a producir otra vez la segregación hormonal y mantiene el estado de alerta en una situación de alarma permanente. Y en tercera fase tenemos la fase de agotamiento, que es un estrés crónico agudo que ya viene consecutivamente por mucho tiempo, por mucho tiempo de duración,
Y en esta fase se provoca una debilidad, no hay descanso, la persona duerme muy mal, padece de insomnio, tiene una gran sensación de agotamiento y de angustia y deseos de huida, de huir, de escaparse. ¿Cómo vemos el estrés en la salud o en la enfermedad? Bueno, el estrés es una de las mayores incidencias de enfermedad en la actualidad. En Estados Unidos se dice que el 50% de las causas de enfermedades de muerte son causadas por problemas originados por el estrés. También se dice que el 75% de las consultas médicas son causadas por el estrés. En casos extremos, un estrés demasiado prolongado puede provocar un colapso nervioso que es nos impide afrontar ni siquiera los problemas más mínimos de la vida diaria. También de igual modo un estrés prolongado puede debilitar nuestro sistema inmunológico, permitiendo que caigamos en consecuentes enfermedades como resfríos, problemas estomacales, úlceras gástricas, colon irritable y otras enfermedades. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento del estrés? Tenemos dos importantes estrategias de afrontamiento del estrés. Una es la estrategia de afrontamiento centrada en el problema, donde la persona se enfoca en el problema y cómo puede resolverlo o cómo puede enfrentarlo. Este tipo de estrategias son la de confrontación, la búsqueda de apoyo, el apoyo social y la búsqueda de soluciones. También tenemos la segunda estrategia que también es de afrontamiento centrada en la emoción. Aquí la persona se tiene que enfocar en la emoción y cómo manejar sus emociones. En esta estrategia tenemos el autocontrol, tenemos el distanciamiento, la reevaluación positiva, la autoinculpación y el escape y la evitación. ¿Qué pautas podemos dar? Pautas generales para afrontar efectivamente el estrés. Existen algunas pautas que si las mantenemos constantemente en nuestra vida, en nuestro diario vivir y qué hacer, podemos manejar muy bien y enfrentar diariamente el estrés. Primero es el autoconocimiento, es aprender a conocernos, a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, para poder ir viendo qué sentimientos o qué emociones nos pueden estar también produciendo estrés. La segunda es identificar los estresores, que son los agentes externos o internos, también que tiene que ver con el número 1, que identificar qué agentes, qué situaciones, qué emociones, qué pensamientos, cuidar mucho nuestros pensamientos, que no sean repetitivos, que no sean negativos, que no sean pensamientos de preocupación, para no estar constantemente estresándonos. Tercero, mejorar el equilibrio a través de técnicas de relajación, clases de yoga, meditación, para poder tener un estado anímico siempre constante y equilibrado. Cuarto, reducción de demandas. ¿Qué significa esto? Organizar mejor nuestras actividades, no sobre exigencias, aprender a decir no, aprender a manejar todas nuestras situaciones de una manera asertiva. Y aumentar nuestras capacidades, que es cada día prepararnos más para poder llevar a cabo todas nuestras actividades diarias, pero con una mayor capacidad, o sea, con mayor preparación. Finalmente, podemos concluir que el estrés es una energía positiva. ¿Por qué? Porque nos permite afrontar de manera positiva las situaciones o las actividades del día a día, siendo más proactivos, con un mejor rendimiento, estar siempre alertas, pero siempre y cuando no se vuelve un estrés negativo o de estrés, que si se agrava y se convierte en un estrés crónico, nos puede conducir a serios problemas o serias enfermedades y hasta puede producir un cáncer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de poder afrontar de una manera positiva el estrés. Muchas gracias.